Bueno, el título del mensaje de hoy es Sanos en la Fe. Y para empezar este mensaje, vamos a leer los requisitos de los ancianos de la iglesia en una de las tres cartas pastorales, las cuales son Tito y Primera y Segunda de Timoteo, ¿no? Las que se denominan epístolas pastorales. Para que ustedes vean la importancia que le da Pablo, y lo van a ver en todo el mensaje de hoy, a una enseñanza sana y la fuerza que le imprime Pablo a este principio para el trabajo en la iglesia, para que usted mismo descubra por qué hacemos lo que hacemos aquí cuando tratamos de ser una iglesia bíblica, ¿sí? No son cuestiones personales, sino son cuestiones bíblicas. Y eso debe primar y entender hoy en su corazón y primar en su mente y alma para poder recibir, como dice Pablo, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Bueno, escribe Pablo a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, ¿no? Hablando de los requisitos a nivel familiar, ¿no? Sea hombre para su mujer exclusivamente, no sea un hombre de estos que van buscando simpatía extra, ¿se entiende? Que tenga hijos creyentes mayormente, ¿no? Hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, de no ser contrarios a la vida de fe. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, sano, santo y dueño de sí mismo. Esto habla un poquito del carácter del hombre de Dios. Acá viene el punto más importante que quiero remarcar hoy. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. De ahí el título. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Oremos una palabra. Señor, oramos para que este mensaje tenga cabida en cada uno de nuestros corazones, para que podamos entender el porqué de la necesidad de ser sano en la fe, el porqué de los ministros, ancianos y predicadores tienen la necesidad de insistir en este punto para que en definitiva el pueblo de Dios sea un pueblo sano espiritualmente y encaminado por tu palabra. Padre, danos espíritu de revelación en el conocimiento de tu voluntad, de tu palabra. Líbranos del maligno, de sus obras, líbranos del mal. Libra a todo tu pueblo de la enfermedad, de aquellas cosas que puedan amenazar su vida o su salud en general. Líbranos de hombres malos y del maligno. Y también danos un corazón apacible, receptivo, atento, que pueda luego con voluntad de corazón aplicar lo aprendido. Sí, Señor, te lo pedimos humildemente, todos juntos en el nombre de Jesús, y la iglesia junta dice amén. Bueno, ahora sí, tome asiento, mi amado hermano. Bueno,
evidentemente hay un encargo de Pablo, el apóstol, como el resto de los apóstoles, de edificar, ser fundamento para la iglesia. Ellos eran los mensajeros de la revelación divina. Los escritos de Pablo, así como el de Pedro, y los otros escritos que venían de primera mano, ¿no? Como puede ser Marcos, Lucas, que no son apóstoles. Juan Marcos no era apóstol, pero estuvo con Pablo. Lucas estuvo con Pablo. Pedro era apóstol, él tiene sus cartas. Santiago era hermano del Señor, tiene su carta también. Hay un contacto directo con el Señor, ¿no? O con el apóstol, que era el que directamente informaba, ¿no? Entonces vemos que esas personas fueron usadas para hacer el fundamento. Unas veces por mano de Pablo, otras veces por mano de un amanuense, otras veces por mano de un evangelista como Marcos, como Lucas, ¿sí? Pero directamente de la boca de los apóstoles, los únicos autorizados para traer la palabra revelada de Dios a los hombres. Esto es importante que lo entienda porque hoy hay muchas personas autodenominadas apóstoles, y el apóstol, una de las características que tiene dentro de tantas, es que vio al Señor resucitado, fue comisionado directamente por el Señor Jesucristo, no por el Espíritu Santo, sino por el Señor Jesucristo para ser apóstol, ¿sí? Y es el único autorizado de traer la palabra infalible e inerrante de Dios. Por lo tanto, esas tres condiciones ya no la tiene ninguno de los supuestos apóstoles modernos. Por lo tanto, no hay apóstoles modernos, porque si no cumple esas tres condiciones, punto de partida para no reconocer, no como creyente, la persona puede ser un creyente equivocado, puede ser un falso apóstol. Definitivamente el apostolado no es real y lo que enseña puede ser real o no. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero ¿por qué digo esto? Porque hoy abundan estos movimientos apostólicos, proféticos, y se extienden como las hojas en el otoño, ¿no? Las lleva el viento por todos lados, ¿no? Y donde uno le abre la puerta un poquito, si hay viento como se meten todas las hojas adentro, ¿verdad? Y después es un lío limpiar todo, ¿no? Bueno, esa figurita, véala usted cómo corren también las cosas que no son verdad, corren mucho más rápido que la verdad misma. Ya estudiamos también, o trajimos a memoria, recuerdan un estudio de la universidad estadounidense, el MIT, que hablábamos, recuerdan ustedes, de cómo viaja la mentira por las redes 10 veces más rápido que la verdad. Se replica 10 veces más rápido, no 2 veces, 10 veces más rápido que la mentira. O sea que es una particularidad de la raza humana absorber la mentira 10 veces más rápido que lo que absorbe la verdad, en términos sociales hablando, ¿no? Bueno, acá se dan unas características, pero me voy a detener en las que tienen que ver con lo que traen sanidad a la fe de las personas que oyen. Son los que sin duda inculcan la verdad de Dios a través de un mensaje de la palabra de Dios tal como ha sido enseñada. La Biblia enseña, a su vez, valga la redundancia, que un anciano, un predicador de cualquier época, necesariamente tiene que retener fielmente la palabra tal como ha sido enseñada. Por eso es importante hoy, a 2000 años de distancia casi, que los que no tenemos contacto con los padres de la iglesia apelemos a las herramientas que Dios nos deja en el hoy, como interpretar idiomas antiguos, intelectuales que se dedican a idiomas antiguos como el griego, el hebreo, que son gente exclusivamente dedica su vida a esas cosas, como a las traducciones, como a las investigaciones paralelas a los escritos bíblicos y muchas otras cosas que sirven de gran apoyo para que hoy, con la ayuda de Dios y todas esas herramientas, podamos tener una interpretación fiel de lo que está escrito. Por eso que no es simplemente, y es incorrecto decir, no, a mí el Espíritu me lo revela todo. No es verdad, porque el Espíritu utiliza las herramientas que Dios nos deja. De la misma manera que no es verdad que Dios te sana sin la ciencia, porque de hecho no creo que haya ninguno acá, ni ninguno por ahí que dice ser el pueblo de Dios, que no haya tomado remedio. Y no le puede dar la gloria al remedio, le tiene que dar la gloria a Dios. Entonces si sanó, lo sanó a través de los remedios. Pero ese remedio no había en la época de Pablo, no, ni aspirina había en la época de Pablo. Sin embargo, hoy toma una aspirina, hoy toma
paracetamol. Hoy toma, ¿y quién lo desarrolló eso? No, el Espíritu Santo, no. Dios le concede al hombre la ciencia, porque es escudo. Así como muchas cosas, Dios también concede a los hombres de hoy que tengamos intelectuales, hombres con gran poder en el estudio de las cuestiones antiguas que nos ayudan en el hoy a interpretar correctamente la palabra. Por eso es necesario que el obispo, el predicador, sea un estudioso también de todos estos elementos para poder traer una palabra fiel tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Y con todo, por supuesto, confiamos en que Dios nos guiará a toda verdad. Pero con confiar solamente no es suficiente, porque la fe sin obras es muerta. Es como pretender saber o interpretar la Biblia sin estudiarla. Bueno, a mí Dios me revela. Hay tantos así que andan por el Polo Norte ya, a esta altura. No es lo que la Biblia enseña. Bien, ¿pero para qué? Para que pueda exhortar a su vez. Acá él tenía que corregir lo deficiente. ¿Lo deficiente en qué sentido? Y recuerden que en Creta había un grupo de creyentes que no estaban liderados por nadie, habían aprendido lo que aprendieron y se comentaban unos a otros lo que ellos entendían era la revelación del Evangelio, y algunas cosas tendrían correctas, pero otras, como todo, el teléfono descompuesto. ¿Recuerdan el juego ese? Que termina uno diciendo una cosa y en la otra punta entendiendo cualquier otra cosa. Bueno, imagínense en Creta, había un montón de creencias también. Y un montón de pseudo liderazgos y gente que sabía un poco más, un poco menos. Entonces, eso no estaba conformado en el formato divino. Para eso Pablo, y el Espíritu Santo era de Pablo, envía a Tito, y Tito a su vez establece ancianos en cada ciudad para que corrijan lo deficiente en cuanto a lo que se decía de Cristo, lo que se creía de Cristo, lo que se entendía de Cristo y del Evangelio y de la voluntad y de la doctrina del Evangelio. Para colmo, como es natural y es natural en todo espacio, había muchos que contradecían, y para contradecirlo había que contradecirlos o decir lo correcto a los que contradicen, exhortándolos con sana enseñanza y tratar de convencerlos. Pero también hay otras personas, dice, que eran contumaces, habladores de vanidades, engañadores, o sea, gente ya con cierto grado de maldad. Hay de todo entre la gente que conocemos. Gente sincera y equivocada, gente que es correcta y sabe poco, pero lo poco que sabe lo sabe bien, y gente que es mala o malintencionada, que usa lo bueno para hacer algo malo o egoísta. Bueno, hablando vanidades, cosas huecas, cosas que no tienen consistencia espiritual, engañan, y mayormente los de la circuncisión. En este caso, gente que decía que había que circuncidarse, había que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Un poco tirando más la doctrina de la gracia, contradiciéndola con las obras, ¿no? Que era necesario obrar para ser salvos. Bueno, dice que estas personas no hacían poquito daño, dice que era preciso tapar la boca. ¿Qué le sugiere esta frase, tapar la boca? Tiene cierto grado de fuerza, ¿no? Fuerza verbal o fuerza de carácter. ¿Cómo le tapas la boca a alguien? Es decir, la frase tapar la boca significa hacerlo callar. Que termine de hablar vanidades, que termine de hablar cosas que no son verdad. Como digo yo, ¿no? Que termine de mentir, que no mienta más. No, bueno. Mayormente los de la circuncisión. Estos dice que trastornan casas enteras. Trastornan casas enteras. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene a la fe, ¿no? O sea, ya era un problema no habiendo redes, no habiendo comunicaciones, no habiendo Facebook, YouTube, canales de televisión y radio. Ya era un problema y trastornaban casas enteras. Solamente quiero que haga un cálculo hoy, si no es más peligroso hoy que antes. Por la manera, para que usted calcule la necesidad de que haya muchos Titos que a su vez le encomienden a los ancianos a ir tapando bocas
¿no? Para que dejen de trastornar toda la ciudad con sus mentiras o sus vanidades. Entonces se hace un trabajo titánico. Es un trabajo realmente titánico porque hay que luchar contra toda una industria que no es lo mismo ni siquiera que antes. Si antes había algunos, o contumaces, habladores de vanidades, que trastornaban casas enteras, hoy que las casas están inundadas de televisores y redes y cada bolsillo tiene su celular, o cada celular tiene su creyente, diríamos, sí, depende de quién domine ahí, si el celular o el creyente. Bueno, era necesario poner en orden todo eso y yo me imagino el trabajo que sería. Esto para que usted calcule hoy. ¿Qué fuerza o qué esfuerzo, qué es lo que hay que hacer para que repliquemos el mismo efecto de poner en orden las cosas? Porque ¿lo tenemos que hacer o no? Sí, tenemos que tratar de estudiar para, con sana enseñanza, convencer a los que contradicen, para tapar la boca de los que hablan vanidades y de los que engañan, hasta por ganancia deshonesta y trastornan casas enteras, familias, o por lo menos vidas. Y encima son muchos de estos que, bueno, no sé, en este caso, no sé cómo lo dirán, pero ellos eran gente verbalmente violenta. Decía, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y utiliza otra herramienta. O le manda Pablo a Tito que use otra herramienta. Dice, a esta gente que habla tan violentamente de la iglesia de Cristo, que encima la trastorna, la confunde, la engaña, dice, repréndelos duramente. Aquí, me imagino, debe haber gente equivocada, gente que se equivoca a propósito y gente confundida. Bueno, a veces hay que reprender duramente a aquellos que no quieren escuchar. Esto es parte del trabajo que hace que sea más difícil. Yo quiero para que usted comprenda todo lo que hay que hacer para que podamos tener o lograr el objetivo que Dios nos manda, poner las cosas en orden, corregir lo deficiente y establecer la iglesia de Cristo, ¿no? Pero para que sean sanos en la fe, a veces hay que chocar con los argumentos, ¿no? Y aún también desacreditar, en este caso eran fábulas judaicas. ¿Qué son fábulas judaicas? Cuentos de los antiguos judíos, o sea, historias que aparentemente eran de Dios y testimonios. Hoy la gente cuenta testimonios y cosas, y testimonio acá, testimonio allá. A veces se la pasa contando testimonios, pero no hablando de la palabra de Dios. El testimonio puede ser bueno, puede ser malo. Lo más probable es que sea aumentado. Vieron que cuando uno cuenta algo, lo aumenta. Sí, como el que dice, fuimos a pescar y sacamos un pejerrey así, dice, ¿no? No hay modo que es un pejerrey así, pero, ¿verdad? Pero sí, recordamos, nos comimos un cordero así, dice. Un cabrito así era, así. Un testimonio. Bueno, ustedes lo saben. Bueno, esa es la tendencia natural humana. Aumentar. Imagínense la gente aumentando testimonios, fábulas judaicas. Bueno, el ser humano tiende a aumentar, a multiplicar, a hablar de grandeza. Entonces la gente dice, oh, qué tremendo, mirá. Bueno. O lo contrario también, ¿no? O sea, ¿cuánto gastaste por esto? No, gasté 20 pesos. Tira, salió 400, pero había visto 20 y lo que contó primero, ¿no? Entonces, mira cómo conseguiste precio. Y mentira, le salió lo que sale a todo el mundo. Bueno, pero somos así. Muchas veces nos salimos de la verdad. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Que todo esto, toda esta tendencia humana, los cuentos, las vanidades, las cosas que llaman la atención, en el marco de la fe y sin un liderazgo, sin una palabra consistente, firme, por eso ustedes no pueden desear un pastor o pastores o ancianos que sean flojitos, que sean muy dóciles para que le tuerzan con la mayoría de las convicciones. No puede ser eso.
Porque tienes una persona capaz de establecer, corregir lo deficiente, inclusive con paciencia convencer a los que contradicen con sana doctrina y a veces reprender duramente también. Esto es parte del equipamiento que tiene que tener un anciano, en este caso, ¿no? Entonces vean eso, para que ustedes lo valoren o oren para lo que falte. En nuestro caso, en nuestra congregación, en la Iglesia de Cristo en la ciudad y en nuestra iglesia en el mundo entero. Bueno, y habla esta gente que profesa conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, ¿no? Siendo rebelde y reprobado cuanto a toda buena obra. Bueno, no voy a detenerme en eso porque es parte del estilo de vida de una persona que no condice lo que enseña con la manera que vive, que no es bíblica probablemente en muchos aspectos. Bueno. Ahora, Tito enseña la sana doctrina y eso es un ejemplo también para los que han de enseñar. En este caso usted, si le toca enseñar, debe saber que usted también debe ser cuidadoso o cuidadosa, en el caso de las mujeres, para enseñar valga la redundancia, con sana enseñanza, ¿no? Porque puede ser una enseñanza dañina. O sea, usted puede ser bien intencionada, pero ¿y si está errando? ¿Y de dónde lo aprendió? El punto es eso, estar seguro, no de sentirse seguro, sino estar seguro de que está seguro en lo correcto, ¿no? Porque hay convicciones equivocadas también, que nacen de interpretaciones equivocadas. Para eso es ser responsable. Nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, pero debemos tener un corazón temeroso, responsable, y ocupar tiempo, sacrificio y esfuerzo para hacer las cosas bien, no así nomás, no usar de la mediocridad o del así nomás, porque eso nos va a llevar a la mediocridad y a tener no una sanidad de la fe de los que nos oyen, sino los que nos oyen van a estar enfermos como nosotros, en la fe, ¿no? No enfermos físicamente, pero enfermos en la fe. Bueno, entonces, otra vez, en capítulo 2, verso 1, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Y obviamente la que es pura, la que viene de Dios, ¿no? ¿Y dónde está la doctrina que viene de Dios? En la Biblia. ¿Y cómo saco la doctrina de la Biblia? A través de una interpretación correcta de lo que está escrito. Necesito sacar correctamente lo que significa hacer una interpretación correcta de las Escrituras. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. O sea, yo mismo tengo que ser sano en la fe para poder traer sana enseñanza a la iglesia. Si yo no tengo una fe sana, una doctrina sana, no puedo, lamentablemente, es sentido común, no podría yo traer una fe sana a mi congregación. Tengo necesariamente que preocuparme de ser un hombre sano en lo que a la fe se refiere, en el amor, en la paciencia. Esto no es solamente para los hombres, dice, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y cómo van a ser maestras del bien? Maestras de las cosas que son correctas, así como los hombres. Las mujeres maduras o más grandes o con mayor responsabilidad deben tener bien claro lo que es el bien para enseñar el bien, ¿no? Bien, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy vemos que hace falta a veces tratar de explicarle a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, que el matrimonio está vigente para Dios, para el mundo no, pero para Cristo sí. Que el matrimonio es la consumación de la unión de un hombre y una mujer para formar una familia como Dios manda. Pero no lo entiende nuestra juventud muchas veces porque está absorbida o excesivamente influenciada por un mundo corrupto, un mundo que aborrece todo lo que estableció Dios. Recuerden como enseñamos el domingo, como lo decimos 1000 veces, ¿no? La palabra de Dios no es antigua ni moderna, es eterna. Los diseños de Dios nunca cambian, siempre fueron los mismos. Así como el pecado siempre es el mismo, la justicia siempre es la misma, así también los diseños de Dios no cambian. Cambia el modelo de celular, sí, cambia el modelo del auto, cambia el modelo de caja y manual automática, o cambia ahora autos de combustión interna por los autos eléctricos, los híbridos o los eléctricos. ¿No? Todo muy lindo. Pero el pecado no cambia, los diseños de Dios no cambian, el diseño del asiento cambia. El diseño del parabrisas cambia, de las luces cambia, pero el diseño de Dios no cambia.
¿Está? Bien. Presentándote tú mismo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. O sea que debe inspirar respeto, pero por la seriedad con que toma el trabajo el anciano, ¿no? Que sabe que la palabra de Dios no es algo para jugar o manipular a la gente, sino para presentarla a Dios, la iglesia, como una virgen pura a Cristo, así como dice la Biblia, ¿no? Palabra sana e irreprochable, de modo que por otro lado, ¿no?, el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. En este caso, al pastor, ya como pastor, Timoteo, en 1 Timoteo 4:6, le dice a Timoteo algo más o menos igual, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No le dice como muchos hoy, ten cuidado del diablo, hagamos guerra espiritual, luchemos contra el diablo. No, le dice, hagamos guerra contra nosotros mismos y guerra contra la ignorancia, le dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en el capítulo 6 de 1 Timoteo también, en el verso 3, fíjese que en las cartas pastorales es recurrente el tema de cuidado, lo que enseñás, lo que se enseña, cuidado, cómo combatís la enseñanza errónea. Si usted lee las cartas pastorales, como dije, 1 Timoteo 1 y 2 y Tito, va a ver que es una constante, es como bueno, Pablo diciendo, pará, uno diría, no, pará, ya entiendo que tengo que batallar en esta parte. Y Pablo repite y repite y repite. Obviamente, en un tiempo, transpórtense otra vez, donde había muchos contumaces y habladores de vanidades que trastornaban casas enteras. No había redes, no había teléfono, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube. Hoy hay todo eso y está lleno de predicadores por todos lados. Entonces se centuplica el poder de la mentira, el poder del engaño o el poder del error. Imagínenlo, calcúlenlo si quieren. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar para traer una enseñanza sana y para proteger a la iglesia, a nuestra congregación, de una enseñanza insana? ¿Qué haríamos? ¿Le sacamos los celulares a todos? No, porque es un medio de vida, es un medio con el cual se vive. No se puede. Tenemos que adaptarnos al medio donde vivimos y combatir con las herramientas que Dios nos da, pero efectivamente lo tenemos que hacer. No solamente yo, ustedes también, todos. Por eso la importancia de que una congregación tenga comunión unos con otros. La Santa Cena es la máxima expresión de la comunión, ¿no? Donde unos se defiendan, se enseñen, se edifiquen mutuamente, se defiendan de las enseñanzas que superabundan afuera o que están ahí a la puerta, en el bolsillo, nada más, a un clic de distancia, por decirlo de alguna manera. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, véanlo del otro lado. No te cuides de ti mismo ni de la doctrina, no persistas en ello. No hagas esto y no se salvarán, ni tú ni los que te oyen. Lo invertí, ¿vieron? Para que usted vea, si no hacemos eso, es un desastre. O al revés, si hay muchos que no perseveran en la doctrina y en cuidarse de sí mismos, ¿qué va a hacer? ¿Van a terminar mandando al infierno a la mayoría? ¿Por la interpretación inversa de este texto? ¿Sí? No es que depende solo de eso. Por supuesto, la salvación depende de la gracia de Dios. Pero quiero decirle que qué terrible, ¿no? Qué terrible problema. En el capítulo 6, como dijimos, de 1 Timoteo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Porque alguno va a decir, bueno, si no habla lo que es las sanas palabras del Señor Jesús, que se enseña otra cosa, esa otra cosa que se enseña no es control mental, espiritismo, no es autoayuda, no, es evangelio torcido, es Biblia distorsionada lo que se enseña. Y Biblia distorsionada es el problema, porque si vos ves un seminario de cómo invocar los espíritus de tus ancestros,
¿vos te vas a detener a mirarlo? Pero si algo dice, habla de Jesucristo, del Señor, de Dios, del poder, de tus necesidades y de tus problemas, naturalmente te vas a ver atraído a detenerte y escuchar, a ver por lo menos qué habla de Dios, cómo predica, de qué predica. Pero claro, dependerá de tu corazón si es un corazón que está alerta o que es un ingenuo o una persona simple, sin la capacidad de darse cuenta del peligro que corre, de la misma manera de que un niño de, 4 años, 3 años, ¿por qué uno tiene que tener cerradas todas las puertas? Porque él no sabe del peligro que hay si baja y cruza la calle. No se da cuenta, no es que el nene es malo o tonto, es un nene. De la misma manera, no todas las personas tienen la capacidad de discernir el peligro, no porque sean tontas o de bajo coeficiente intelectual o porque sean rebeldes o porque tengan algún problema cognitivo. No, es que quizá no han logrado el desarrollo todavía espiritual como para ver claramente el peligro de abrir un video y escuchar cualquier vanidad, cualquier predicador que por allí ande enseñando cosas que tienen que ver con las necesidades personales seguramente, con tus o mis o nuestras necesidades personales, que obviamente nos vamos a sentir llamados a satisfacer en alguna medida y decimos, si vienen de Dios, mejor. Entonces, ¿qué me va a decir este hombre que Dios me puede dar a mí a través del poder, de un milagro, de lo que sea, de un método, de algo para recibir algo que yo necesito? Porque yo estoy esperando en Dios. Y si algo más hay que hacer, lo hago, digo, en mi intimidad. Pero ¿será que tenés que hacer algo más que esperar en Dios? Digo, en algún punto en particular, porque hay veces que solo hay que esperar en Dios. Pero a veces nosotros creemos que a través de un método, o de un plan, o de un sistema, o de un libro, de 7 pasos, o de 7 personas, o de un grupo, o de un ministerio especial, vamos a recibir algo de Dios. Y a veces lo único que hay que hacer es caminar en la palabra, confiar en Dios y esperar que Dios haga como Él parezca. No digo que siempre sea así, pero hay muchas cosas que no son claras en la Biblia y simplemente hay que confiar en Dios y hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, que sí sabemos que son su voluntad. Bueno, la persona que habla así, lo otro, dice, está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y pruebas de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Justamente muchos de estos hombres lo que promueven, proclaman, difunden es justamente la prosperidad, la sanidad, el suplir sobrenatural de todas las necesidades que tienen todos los seres humanos de una manera rápida. Justamente lo que nosotros necesitamos, plata de manera rápida, salud de manera rápida, solución de problemas familiares y matrimoniales rápido. ¿Quién no necesita rápido eso? Bueno, pero si tenés un Dios que te lo puede mandar rápido, ¿para qué vas a andar con intermediarios? Es más, si con una ofrenda mediana se arregla, con plata todo se arregla, y si con Dios arreglamos lo mismo, está re bien. Estoy hablando irónicamente, ¿no? Pero digo, la persona que no tiene la capacidad de discernir va a caer en eso fácil. Y es ahí donde nosotros, los que quizás estamos un poco más maduros, debemos estar protegiendo al rebaño de Dios de una superabundancia de este tipo de vanidades, de cuestiones huecas, de cuestiones sin sentido, que los que les gusta el poder, el dinero y el control, lo proclaman, lo promueven y lo difunden en gran medida, ¿no? Y se hacen de la gente, te puedo asegurar que sí. Pero es muy serio. Yo quiero que vea porque ¿cómo Dios permite esto? Bueno, porque de eso se trata vivir en la fe, ¿no? Porque el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero el justo por la fe vivirá, ¿sí? El justo vive por fe, no vive por evidencias o manifestaciones sobrenaturales de Dios. El justo vive por la confianza en su Dios y en su palabra. Y hay la advertencia, fíjense qué clara es la advertencia de Pedro. Dice,
2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿recuerdan? Bueno, en el Antiguo Testamento está lleno. Como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, de la misma manera que había falsos profetas, habrá gente que enseñe error. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Enferman la fe de las personas con herejías, cosas que no son bíblicas. Y lo hacen encubiertamente, no lo hacen públicamente. No dice, bueno, hoy vamos a enseñar una herejía de las más importantes. Sino que la mandan en el medio como si fuese palabra de Dios. Y es encubiertamente, o sea, vos no te das cuenta. Es como el monóxido de carbono. ¿Vio de la estufa? Usted no se da cuenta cuando lo está respirando. O sea, cuando se da cuenta por ahí que se siente mal, ¿no? Que está oliendo porque no tiene olor, ya es tarde. Ya el monóxido de carbono se metió en sus glóbulos rojos y después o lo sacan con una ambulancia y lo meten en una cámara hiperbárica o usted se va. La cámara hiperbárica inclusive, porque una persona que empieza a respirar oxígeno no se le sale el monóxido adentro. Tiene que entrar a una cámara hiperbárica para que un poco más de presión atmosférica le ayude a los pulmones a echar el monóxido y recuperar el oxígeno y volverlo a intercambiar. O sea, es complicado. Entonces, imagínese esa cuestión médica. Ahora, ¿cómo yo hago cuando una persona empieza a respirar error, a introducir error en su vida? A veces vos tenés que, no sé dónde meterlo al hermano, ¿no? Pero ¿dónde lo metemos al hermano? Ahí en el purgatorio lo metemos. Para de alguna manera sacarle de adentro lo que le metieron sin que se dé cuenta, porque si se hubiese dado cuenta no lo hubiese escuchado, pero lo escuchó, lo absorbió y estuvo en el ambiente y lo hizo propio y no se da cuenta. Entonces después vos cuando empezás a ver, me imagino el médico ve los síntomas de la persona, dónde estuvo, ¿qué? Y ya se da cuenta seguramente dónde está el mal y comenzará a tratarlo para salvar su vida, ¿no? De alguna manera nosotros también, por la manera de hablar, por la manera de manifestar, ¿qué estuviste escuchando? ¿A quién estuviste viendo vos? ¿No? Entonces, de alguna manera tratar de rescatar su vida y ayudarle a esa persona a volver a respirar la sana doctrina. Permítame mezclar un poco las analogías. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, van a hablar de todo y se van a burlar y con razón se van a burlar. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, ¿qué son las palabras fingidas? Las que parecen lindas, pero son venenosas, o son falsas, o intenciones falsas. Sobre los tales ya de largo tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos son fuentes sin agua, dice el verso 17, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, escuche esto, la más densa oscuridad de las tinieblas está reservada para siempre. ¿Qué parte le toca? La más densa oscuridad está reservada para esta gente. Uno podría decir, ¿y los narcotraficantes? No, los narcotraficantes están más arriba. Los que trafican con las almas y con la palabra de Dios son los que van más abajo en el infierno, por decirlo así. Pues hablando palabras infladas, ¿qué son las palabras infladas? Bueno, lo mismo que los testimonios inflados, ¿sí? Y vanas, o sea, que no tienen peso eterno. ¿A usted de qué le sirve si ganare todo el mundo, dijo Cristo, y perdiere su alma? Bueno, ¿de qué le sirve a usted ser prosperado si usted no tiene sana doctrina, si tiene una doctrina falsa? Que se vaya usted con el que habla de las cosas que lo van a llevar a la más densa oscuridad. ¿Por qué usted piensa que iría a la luz? Si está respirando el mismo aire, por decirlo así, ¿no? Seducen con concupiscencias de la carne. ¿Qué son las concupiscencias de la carne? Porque parece muy técnico esto, ¿no? Los deseos naturales del ser humano. ¿Cuáles son los deseos naturales? ¿Qué queremos? Éxito, comodidad,
poder, fama, dinero, comodidad, sueños, anhelos, victorias, qué sé yo. Todas esas cosas que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere el éxito, todo el mundo quiere que le vaya bien en todo, alcanzar sus sueños. Bueno, y seducen con estas cosas y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que las víctimas de ellos son los verdaderos creyentes. Por eso Santiago también hace este llamado, un serio llamado, a cuidarse inclusive con lo que enseñamos. No es que dejemos de enseñar, no. Lo que debemos dejar es de enseñar error. Y debemos, lo que estamos seguros y hemos aprendido bien, eso tenemos que enseñar. Y hay que enseñarlo y mucho. Pero no, en lo posible, no hay que transmitir el error. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, hay personas que son llamados por Dios a ser maestros y hay otros que se hacen maestros a sí mismos. Ese es el problema. No está mal enseñar, una cosa es enseñar, pero el enseñar a alguien algo no te hace maestro. No. El maestro para eso es maestro y enseña, pero el que enseña no necesariamente es maestro. Segunda de Juan 1.9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí viene un punto, bueno, eso está bien, pastor. Bien, claro, porque es la palabra de Dios, pero en el verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, acá hablaba de la doctrina del Hijo y del Padre, ¿no? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, dar lugar a una persona que ya trae, que es clara su falsa doctrina, no está bien. Bueno, pero es un hermano, qué sé yo. Bueno, depende de qué hermano. Pues si viene enseñando cosas que son radicalmente dañinas, no le digáis bienvenido, no lo haga. Es más, hay otros términos también que son duros en la Biblia, son difíciles a veces de poner por obra, pero hay que hacerlo. Dice, si alguno de vosotros, llamándose hermano, es homicida, ladrón o borracho, con el tal, ni aún comáis. O sea que hay que hacer una restricción, lamentablemente. Yo sé que a veces puede costar, pero hay que hacerlo, porque no cualquiera que es homicida, ladrón o adúltero, fornicario, borracho, no. Si no, sería necesario salir del mundo. Alguno que llamándose hermano en Cristo creyente, vive de esa manera y dice que es creyente. No, con el tal ni aún comáis, dice. O sea que la Biblia en ese sentido es bastante estricta, porque a ver, es como decir, bueno, pero no importa si echa un poco monóxido la estufa, ¿verdad? ¿Vos qué harías? No, yo no la prendo ni loca la estufa. No, pero ponelo, si larga poquito. ¿Vos la pondrías? Bueno, es lo mismo, enseña error un poco bien, le pone onda. ¿Y qué te diría el pastor? No lo escuches. Ah, bueno, pero un buen hermano, es un buen hermano. No, porque son herejías destructoras. Como le enseño a los chicos yo para deshacerse, por ejemplo, de páginas o gente que publica cosas dañinas, ¿no? A nivel, qué sé yo, formativo y que mezcla eso con algunas cosas obscenas. Si ese usuario de YouTube o cosas predica algo, enseña cosas buenas, pero está mezclado con cosas malas, es lo mismo que a una botella de coca le pusieses un chorrito de caotrina. ¿Vos te la tomarías? Pero tiene un chorrito de caotrina. Todo coca es. Bueno, ¿qué harías con la botella esa? La tiras toda. Bueno, así, dale de baja a esa cuenta y no la veas, no tengas sentimiento de pérdida. Y bueno, pero me tiró 1,5 litros o 2 litros de coca. Y bueno, pero no sirve. Está contaminado. Así cuando la enseñanza está contaminada con el error, no es que te sirve un cachito. No sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tirarla toda, sacar la cuenta, deshacétela. Pero es que un buen hermano a mí me motiva. Bueno, dale, tomá la coca entonces con todo lo que tiene dentro. ¿Qué querés que te diga? O dejar la estufa prendida, así que eche un poquito de monóxido, no se siente.
¿Lo harías? No. Bueno, de la misma manera no lo hagas y anima a otros, ¿sí? A que hagan lo mismo. Entonces, usted se da cuenta que el trabajo del maestro en este sentido, si tenemos tantas redes, tantas publicaciones, tantas cosas dando vuelta todo el tiempo y todo el día publicando y todo el día subiendo videos y enseñanzas y cosas, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Predicamos una vez al año esto así? ¿Y ya está? ¿Le ponemos la vacuna contra el error, como contra el COVID, que ya te dura para 8 meses y ya con eso no escuchas más? No sé. Pero mire lo que decía Pablo, para que usted vea que el trabajo de un maestro, de defensa de la doctrina, defensa de la congregación, o de un maestro, es un trabajo constante. Diga conmigo, constante. ¿Por qué? Mire, Filipenses 3:1 le dice Pablo con toda sinceridad a los de Filipo, le dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo sabía que a veces hay que repetir 20 veces las cosas, que hay que hacer un poco disco rayado. ¿Pero por qué? Yo sé, pero pastor, eso ya lo predicó, pero es que es mejor así, es más seguro. Porque de la otra manera, si yo lo digo una vez, hay otros que no escucharon, hay otros que se fueron, hay otros que se fueron al baño, hay otros que se fueron a comer a tomar una coca afuera y después no escucharon y después vienen con un lindo mensaje así lleno de herejías. Y, ¡ay, qué lindo predicador, este es mi amigo! Bueno, entonces dice: guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo eran los de la circuncisión. Bien, ven cómo Pablo decía: a mí no me molesta repetir 20 veces las cosas, como decimos nosotros, 100 veces las cosas, pero es seguro para la iglesia. A veces hay que repetir las cosas. Por eso va a ver que muchas veces citamos. Y como le estoy contando todo esto para que usted vea que para ser sano en la fe hay que alimentarse con comida sana. Yo sé que a los chicos no les gusta el brócoli. Y encima está caro, porque un brocolito así me decían que salía ahora 3.000 pesos, un brocolito así, es muy caro. Pero es una de las mejores verduras que hay, de las mejores en términos nutricionales. Hoy que comemos brócoli, llega un momento que el chico dice: no, quiero más, mamá, no quiero más. Bueno, pero ¿es seguro? Es seguro. Entonces, todos los domingos, brócoli. En la prédica, ¿sí? En ese sentido lo digo. Fíjese, dice Pablo en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque andamos en el cuerpo humano todavía, no combatimos con fuerza humana, dice Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué fortalezas se está refiriendo? A las fortalezas de argumentos en la mente, a esas cosas que encadenan las vidas de las personas. No, pero yo creía que era así. No es así, es tan mal eso. ¿Y cómo haces para convencer a una persona que está convencida de lo contrario? Que le enseñaron toda la vida error, le repitieron y para colmo tuvo una experiencia milagrosa que terminó de ponerle un buen candado al error en su vida. ¿Cómo haces para sacarlo del milagro y llevarlo a la palabra de Dios? ¿Cómo haces? Bueno, de esta manera. Derribando argumentos, hay que derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Con qué? Y con el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando dice a Cristo, no dice solamente obedecer a la persona de Cristo, sino a la palabra de Cristo y a la vida de Cristo. O sea, yo lo que tengo que lograr es que la persona termine obedeciendo la palabra de Dios, pero para eso hay que derribar, no hay que raspar, sino derribar el argumento. Y a veces los argumentos son demasiado fuertes, pero nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Entonces, cuando usted quiere derribar un argumento, no use la violencia del carácter, sino use la verdad de la Biblia. Eso es lo que derriba. No es que usted se enoje, sino que usted diga la verdad con amor, con firmeza y con convicción. Eso le va a ayudar a la persona a salir del error. Por otro lado, la repetición también, lo decía en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Significa que hay que darle doctrina y palabra con paciencia una, otra y otra vez y otra vez, y a las 3 de la mañana y a las 4 y a las 5. No, te van a odiar si es así, pero decirle en los días, en los momentos donde no hay sueño, ahí bombardeando en el buen sentido, tampoco abusando de la palabra, ¿no? Bombardear. Pero sabiamente, inteligentemente, vamos a decirlo así, bombardear la mente encadenada con el error, con la sana doctrina, en cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá días, y ya vinieron, donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los cuentos. ¿Ve que cargada está la Biblia de exhortaciones a esto para que usted comprenda por qué la seriedad, por qué trabajamos tanto en prevenir, en combatir, en exponer, en derribar, en confrontar, en establecer lo correcto en tantas personas y de manera continua, constante, repitiendo, exhortando, con paciencia, doctrina y perseverando en ello? Ahora, usted me dice, Dios hace la obra completa. Amén, de principio a fin, sí. Pero nosotros somos responsables de seguir la buena enseñanza. Es cierto que vos fuiste salvo, si fuiste salvo, está bien. Pero eso no te hace ajeno a la responsabilidad de seguir sano en la fe. Y te lo cuento. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que si vos creíste en Cristo y a Cristo a través de un ser humano, está bien, pero eso porque te lo concedió el Señor. Porque ese mismo hombre o mujer que te predicó a vos y a través del cual te convertiste, puede, y de hecho sigue siendo instrumento de Dios, pero Dios no te concedió a vos, supuestamente, que creas. Entonces estás en el horno igual. ¿Eso qué hace? Que el que trabaja como Pablo o como Apolos hace lo suyo. Ahora, miren, y lo dice, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta, el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como diciendo, bueno, vos enseñás bien, vas a recibir tu recompensa. El otro riega, el otro ora, el otro trabaja, el otro colabora, ayuda para que crezca la iglesia del Señor. Bien, su trabajo. Nadie puede decir, no, gracias a mí están los hermanos acá. No, gracias a mí. No, gracias a mis oraciones. No, gracias a mis ayunos. No, gracias a la predicación del pastor. En términos humanos podríamos decir gracias a todos, pero en términos divinos podríamos, a pesar de todos nosotros, estás acá. A pesar de mí, a pesar de vos, tus hermanos están aquí. Y estamos aquí por la gracia de Dios. Ahora, cada uno recibirá la recompensa según sea su obra, ¿verdad? Como diciendo, cada uno haga su trabajo bien, Dios le va a pagar en el sentido de recompensa por su trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, a la iglesia le habla, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero aquí viene la exhortación. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, como diciendo, guarda, de Dios es la obra, de Dios es el reino, de Dios es el poder y la gloria. Pero cada uno mire cómo hace su trabajo y cada uno mire cómo lleva su vida de fe. ¿Usted es una persona sana en la fe? ¿Usted tiene su fe correctamente encarrilada en los términos de la palabra de Dios? No digo que sea perfecto, digo, ¿lo que usted entiende y cree es correcto conforme a las Sagradas Escrituras? ¿No está contaminado con alguna doctrina errada,
herética, alguna vanidad religiosa, alguna cosa que es producto de una predicación que nace de los deseos naturales de la humanidad y no que es según Cristo. Eso cada uno lo debe verificar e ir corrigiéndolo en la medida que camina en la fe. Porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es Jesucristo? Ya está. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera de hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Fíjense que hay 6 materiales, ¿no? Oro, plata y piedras preciosas que no se destruyen con el fuego. Y madera, heno y hojarasca que sí. Materiales que son que se pueden incendiar, quemar. Esto habla de que la obra es eterna o la obra es meramente temporal. La obra es por el Espíritu Santo, bajo la palabra que es eterna, o bajo una serie de argumentos humanos, historietas, fábulas y cuestiones religiosas temporales o de moda, como las hay. Muchos de nosotros hemos pasado sin quererlo, por esas modas que corrieron a través de las décadas. Ya los que tenemos más décadas en el Evangelio, hemos visto modas y moveres y movimientos. Y los hay todavía, y hay cada vez más peligrosos, como los hubo y los habrá, hasta que Cristo venga. Y nosotros estamos en el medio. Ahora, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está haciendo analogías acá, ¿no? El fuego que pone a prueba el material. El día que pone a prueba las manchas o la limpieza de un lienzo, por ejemplo. Vos, para ver si algo está manchado, lo pones a la luz. ¿Y qué hace Dios con tu vida? Y lámpara es su palabra, y la lámpara ilumina nuestra vida y revela nuestras manchas o nuestros errores. La luz es perfecta. Ahora, la luz puede reflejar un error, una mancha. Pero por eso es tan importante ser cabal en el estudio de la Biblia. Tratar en todos los medios. Todos tenemos error en alguna medida, pero debemos minimizarlo al máximo, ¿sí? Nadie puede arrogarse, no, yo no tengo ni un error. Yo no puedo decir que no tengo error. Sería soberbio, pero trato de minimizarlo lo más posible, de tal manera que no afecte a mi congregación, sino tengo una gran responsabilidad de mantener, y usted también, porque es parte de esta congregación y tiene que de alguna manera cuidar y ayudar a los demás a que así siga siendo. No es trabajo de uno solo, sino de todos. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como diciendo, escapando de las llamas, sin ninguna recompensa, porque viviste una vida completamente en el error. Y cuando pienso en esto digo, qué triste, ¿no? Tantas personas cerca de la Biblia, caminando toda su existencia en el error, en supuesto avivamiento, en impactos de Dios, en derramamientos del Espíritu Santo, supuestos, ¿no? En supuestos movimientos o lo nuevo de Dios para este tiempo y la revelación. ¿Cuánta gente? Multitudes, dentro de los cuales habrá gente salva y gente que no lo es. Pero Juan, ¿cuánta gente? Digo, lo más triste de todo, bueno, lo más triste de todo es gente que teniendo la Biblia al lado nunca la escuchó, nunca la leyó. Y gente que la leyó, nunca la entendió o tampoco se preocupó por entenderla. Y fue salva porque creyó y Dios en su soberanía la salvó y se arrepintió, pero caminó arrastrada por el error de aquí para allá, llevada por el viento, como los vientos de doctrina que hay por todos los tiempos. Será salva así como quien escapa de las llamas. Eso es un poco triste, ¿no? Pero diga, bueno, gracias a Dios no es mi caso, porque yo trato de hacer las cosas como Dios manda, cosas bien. No soy perfecto, ni mucho menos, ni me creo mejor que los demás, pero trato de ser y pertenecer a una iglesia bíblica.
trato de pertenecer a una congregación que practica lo que la Biblia dice que hay que practicar y enseña lo que la Biblia dice que hay que enseñar. No me pongas a comparar con una o con otra congregación. No, nosotros nos comparamos con Cristo, no con congregaciones. No nos comparamos entre hermanos, porque la Biblia dice que los que se comparan a sí mismos con otros no son juiciosos. Hay que compararse con Cristo. Ahí quiero ver los que son buenos. Con Cristo con su palabra tenemos que compararnos. Pero por otro lado, descansar. Porque cuando somos limpiados estamos como con el velo nos es quitado, dice, estamos a cara descubierta frente a un espejo. De la misma manera nosotros ahora, como entendemos, vemos la verdad de Dios, ya no tenemos nublada la vista, vemos claramente la imagen nuestra como la vemos claramente en un espejo. Y se va renovando de gloria en gloria por la acción continua del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y eso es maravilloso, me da tranquilidad. ¿Por qué? Y porque estoy en el proceso donde yo no soy finalmente el que hace el milagro de la transformación, pero sí soy un participante activo en ese proceso, un colaborador fiel, que es necesario que así sea, que soy y tratamos de ser ejemplo para los demás. Y finalizo con este verso, 1 Tesalonicenses 5:9, donde te aliento a vos que confías y amás la ley de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cerrando la idea, en este día el Espíritu, diría yo, hermanos, vamos, sigamos trabajando, siendo temerosos y precisos en enseñar las Escrituras. Seamos responsables, seamos amorosos, pero firmes, serios en la fe. No toleremos el error. No demos lugar a decir, bueno, que pase. No sea implacable con el error. No con la gente, con el error. No con las personas, con el error. Implacable sí con el mentiroso. Con el mentiroso no mientas más. No me engañe la gente, no me confunda las personas. Pero con la gente confundida no. Hay que derribar, desencadenar a las personas ¿con qué? Con la verdad. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos ayuda a ser sanos en la fe. Sin tu palabra no es posible ser sano en la fe. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestros propios errores. Líbranos de los que nos son ocultos. Líbranos de ser de tropiezo para otros hermanos. Ayúdanos más bien a ser ejemplos de vida de fe, de salud espiritual. Líbranos del error, Señor, y ayúdanos a crecer en la verdad, en amor, para tu gloria, Padre. Gracias por tu amor.